¿Por qué tantos luchan con tanta fuerza por quedarse en un país que, según nos dicen, es tan pobre? El capitán Ibrahim Traoré lo dijo sin rodeos en Ouagadougou. Si somos tan pobres, ¿por qué no quieren irse cuando les pedimos que se vayan? Esta frase, tan simple en apariencia, condensa un cuestionamiento profundamente incómodo y potente. Sus palabras no solo desafían, sino que desmoronan el discurso occidental de la pobreza africana, exponiendo una contradicción que durante décadas ha permanecido oculta a plena vista. Burkina Faso figura, una y otra vez, entre los países más pobres del planeta según los rankings internacionales. El Banco Mundial, el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, todos nos ponen en los últimos lugares. Nos repiten, sin descanso, que necesitamos ayuda, que no podemos valernos por nosotros mismos. Pero si realmente este país es tan miserable, tan carente de valor, ¿por qué Occidente se aferra a él con uñas y dientes? ¿Por qué hay tantos soldados extranjeros, empresas mineras, embajadas gigantescas, agencias de desarrollo y organizaciones no gubernamentales que insisten en quedarse, aun cuando el gobierno les pide que se marchen? ¿Por qué vemos a diplomáticos viajando continuamente, a inversores extranjeros celebrando acuerdos, a consultores internacionales estableciendo oficinas y a expertos en desarrollo organizando conferencias constantes en Ouagadougou? La respuesta es incómoda, pero cada vez más evidente. La pobreza africana es, en gran parte, una narrativa fabricada. Sirve para justificar la intervención y el saqueo. Detrás del discurso de la ayuda y el desarrollo, hay un propósito más oscuro: controlar recursos, rutas estratégicas y la riqueza que, lejos de ser escasa, es codiciada por quienes aseguran que no vale nada. Aceptar la narrativa occidental significa entregar nuestras minas de oro, nuestros campos fértiles, nuestro futuro y nuestra soberanía. Es dejar que otros decidan nuestro destino, mientras nos convencen de que no tenemos nada que proteger. Es aceptar que la riqueza generada cada día por manos africanas cruce océanos y continentes sin beneficio real para quienes la producen. Y si la verdadera pobreza no es la falta de recursos, sino la falta de poder para decidir sobre ellos. Esta pregunta, que parece retórica, ha sido el eje de luchas históricas en todo el mundo. Recordemos la India de principios del siglo XX. Considerada por el Imperio Británico como un territorio atrasado y necesitado de dirección, en realidad era una fuente inagotable de algodón, especias y minerales que enriquecían a Londres. La narrativa de la pobreza justificaba la ocupación, pero la realidad era saqueo sistemático. Veamos el contexto y los datos que alimentan esta pregunta incómoda. ¿Cómo se ha construido este relato y qué intereses lo sostienen? Para entenderlo, hay que mirar más allá de los discursos y seguir el rastro de los recursos. Es fundamental analizar cómo se han diseñado los mecanismos que perpetúan la dependencia y la imagen de África como un continente incapaz. ¿Qué hay realmente detrás de los rankings internacionales y la imagen de Estado fallido? Hoy analizamos el caso de Burkina Faso y, más allá, el de África entera. Los titulares repiten sin cesar. Burkina Faso ocupa el puesto 184 de 191 países en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas. Más del 43% de su población vive bajo la línea de pobreza, según los informes más citados. Pero, ¿qué esconden realmente estas cifras? ¿Quién construye la narrativa que las rodea? Para responder, debemos ir décadas atrás. Tras la independencia formal de muchos países africanos en la segunda mitad del siglo XX, Occidente desplegó una nueva estrategia. No la ocupación militar directa, sino el control económico y simbólico. Así nacieron los rankings internacionales, las agencias de ayuda y los programas de ajuste estructural. En los años 80, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial impusieron planes de austeridad a cambio de préstamos, profundizando la dependencia y debilitando la capacidad productiva local. Países como Zambia y Ghana, ricos en cobre y cacao respectivamente,
vieron cómo la mayor parte de sus ganancias eran absorbidas por empresas extranjeras. Occidente insiste en pintar a África como un continente pobre, condenado al fracaso, dependiente de ayuda eterna. Pero la realidad en Burkina Faso desafía esa visión simplista. Hay una presencia extranjera casi asfixiante. Tropas occidentales, en su mayoría francesas, que hasta hace poco sumaban miles de soldados. Empresas mineras foráneas explotando oro y otros minerales. Cientos de organizaciones no gubernamentales y agencias de desarrollo manejando presupuestos millonarios. Diplomáticos e inversores entrando y saliendo de embajadas y consulados. ¿Por qué tanto interés en un país que, según el relato oficial, carece de futuro? Aquí aparece la paradoja central. Los rankings de pobreza extrema, difundidos sin matices, legitiman la intervención y el control de recursos por actores externos. Se repite que Burkina Faso necesita ayuda, pero casi nunca se menciona el verdadero valor de lo que se extrae de su tierra, ni la riqueza que sale año tras año rumbo a otros continentes. Por ejemplo, en el año 2020, Burkina Faso exportó oro valorado en más de 8.000 millones de dólares, pero menos del 10% de esa suma quedó en el país. El resto fue a parar a cuentas bancarias y sedes de empresas extranjeras, principalmente en Europa y América del Norte. Aceptar estos rankings sin cuestionarlos deforma nuestra percepción y perpetúa la dependencia. Socava la autoestima de sociedades enteras y refuerza la idea de que África solo puede avanzar bajo tutela extranjera. Esto limita la capacidad de decidir, debilita la soberanía y entrega el control de los recursos a intereses ajenos, encerrando a países como Burkina Faso en un ciclo de intervención y pérdida de riqueza nacional. Pensemos en el caso de Níger, donde la explotación del uranio por empresas extranjeras ha dejado al país con niveles de desarrollo similares a los de hace 50 años, a pesar de su potencial energético. Pero si dejamos de lado las cifras y los titulares, surge una pregunta urgente. ¿Qué impulsa en realidad la permanente presencia occidental en África? La respuesta conduce directamente al núcleo de los intereses económicos y geopolíticos, esos que rara vez se nombran en los informes oficiales. En la práctica, el control de recursos estratégicos como el oro, el petróleo, los diamantes y los minerales raros ha sido una prioridad silenciosa para potencias extranjeras. El discurso del capitán Ibrahim Traoré rompe el silencio y enfrenta estas contradicciones de frente. ¿Qué revela su intervención sobre el verdadero propósito de la presencia extranjera en Burkina Faso? Su valentía resuena con la de líderes históricos como Thomas Sankara, quien en los años 80 denunció el neocolonialismo y abogó por la autosuficiencia de su país. Ambos plantean la misma pregunta. ¿Quién se enriquece realmente con el trabajo y los recursos de África? ¿Es posible ser realmente pobre cuando tu país produce miles de millones en oro cada año? Esa es la pregunta incómoda que Burkina Faso lanza al mundo. Según los rankings internacionales, figura entre los países más pobres del planeta. Pero, sobre el terreno, la realidad es mucho más compleja y reveladora. Burkina Faso extrae cada año más de 60 toneladas de oro, ocupando el puesto 6 entre los exportadores africanos. Solo en oro, el país genera ingresos superiores a 8.000 millones de dólares anuales. ¿Cómo puede llamarse pobre un territorio cuyo subsuelo entrega semejante fortuna al mercado global? Si comparamos con Canadá, otro gran exportador de oro, notamos que la diferencia radica en el control y la distribución de la riqueza, no en la cantidad de recursos. Y el oro es solo el principio. Bajo la tierra de Burkina Faso se esconden vastas reservas de manganeso, zinc, cobre, fosfatos y mármol. Los expertos estiman que el potencial mineral total alcanza un valor de cientos de millones de dólares. Es un tesoro natural que cualquier nación envidiaría. Como ejemplo, en 2019, una mina de manganeso fue adquirida por una multinacional europea por más de 500 millones de dólares, pero la mayor parte de las utilidades sigue saliendo del país. La riqueza no termina en las minas.
Burkina Faso posee 17 millones de hectáreas de tierras fértiles, alimentadas por los ríos Volta Blanco y Volta Rojo. Su potencial agrícola podría transformar al país en el granero de toda África Occidental, capaz de alimentar a millones dentro y fuera de sus fronteras. Países como Mali y Costa de Marfil, que ya aprovechan parte de su potencial agrícola, han demostrado que la clave está en la inversión local y el valor agregado. Además, la ubicación de Burkina Faso es estratégica. Funciona como encrucijada de rutas comerciales que atraviesan el Sahel y es clave para la estabilidad de toda la región oeste africana. Ese valor geopolítico atrae inversiones y atención internacional, muchas veces más de lo que reflejan los informes oficiales de pobreza. En el pasado, rutas similares como la del Canal de Suez han sido motivo de disputas y control extranjero, precisamente por su valor logístico. En los últimos años, el país ha vivido un auge de infraestructuras, nuevas carreteras, hospitales y estadios. La nacionalización de buena parte de la minería permitió multiplicar los ingresos públicos. Y con grandes plantaciones de yuca, Burkina Faso fortaleció su seguridad alimentaria y redujo la dependencia del exterior. Estas transformaciones recuerdan a las reformas agrarias del sudeste asiático en los años 60, donde el control local de la producción fue la clave para el desarrollo sostenido. Ignorar este potencial es permitir que la riqueza de Burkina Faso siga escapando hacia el extranjero, mientras la mayoría de la población apenas ve los frutos de su tierra. El verdadero peligro no es la pobreza, sino el saqueo sistemático disfrazado de ayuda y desarrollo. Es una situación que se repite en otros países africanos. Nigeria, principal productor de petróleo del continente, sufre apagones frecuentes y escasez de combustible debido a la exportación masiva y la falta de refinerías locales. Entonces surge la pregunta clave. Si Burkina Faso es tan pobre como dicen, ¿por qué Occidente insiste en permanecer e invertir en el país? ¿Por qué, a pesar de los riesgos de seguridad y las tensiones diplomáticas, las multinacionales no abandonan sus explotaciones? Este fenómeno también se observa en la República Democrática del Congo, donde la extracción de coltán, esencial para la industria tecnológica, ha sido motivo de conflictos y presencia extranjera permanente. Nada de esto es casualidad. Descubrir quién realmente se beneficia de la riqueza de Burkina Faso revela mucho sobre el sistema global. Un informe reciente de Oxfam calculó que, de cada $100 generados por la minería africana, más de 80 terminan en manos de accionistas extranjeros, mientras las comunidades locales apenas reciben compensaciones simbólicas. Cuando el mundo comienza a aplaudir los logros de África, ¿por qué los grandes medios se empeñan en demonizar a sus líderes? La paradoja es innegable. Mientras algunos celebran el despertar africano, otros orquestan campañas para desacreditarlo a cualquier precio. Este patrón se repite desde hace décadas. Líderes como Patrice Lumumba en el Congo o Kwame Nkrumah en Ghana fueron retratados como amenazas para el orden internacional justo cuando impulsaban políticas soberanas. Veamos los hechos. Ibrahim Traoré, con solo 37 años, ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. No es solo un reconocimiento simbólico. Gobiernos africanos y parlamentarios brasileros lo respaldan públicamente, viéndolo como un faro de esperanza y soberanía real. En su discurso de aceptación, mencionó la importancia de la autodeterminación y la necesidad de romper con la dependencia mental y económica. Incluso el Banco Mundial, antaño inflexible, ha regresado a Burkina Faso, sin imponer condiciones ni reformas humillantes. Esto sucede después de que el gobierno rechazara los préstamos condicionados del Fondo Monetario Internacional y del propio banco, estableciendo un precedente en la relación financiera con Occidente. Esta actitud recuerda a la adoptada por Malasia durante la crisis asiática de 1997, cuando rechazó las recetas del Fondo Monetario Internacional y logró recuperarse más rápido que sus vecinos. La magnitud de la influencia de Traoré es tal que, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, tanto republicanos como demócratas estadounidenses solicitaron reuniones privadas con él.
Lo buscan en los despachos donde, hasta hace poco, las voces africanas eran ignoradas o descartadas. Este cambio en la diplomacia internacional sugiere una nueva etapa en la que África comienza a negociar desde una posición de mayor dignidad. A pesar de este reconocimiento, los medios occidentales han intensificado sus ataques. Lo retratan como autócrata y restan importancia a sus logros, perpetuando el viejo mito de que África necesita tutores externos para gobernarse. Al revisar la cobertura mediática en grandes cadenas, se observa una insistencia en asociar liderazgo africano con inestabilidad, ignorando las causas reales de los conflictos y los avances alcanzados. Sin embargo, algo nuevo se está gestando. Una ola de apoyo africano recorre las redes sociales, los movimientos juveniles y la diáspora. Videos, canciones y manifiestos inundan Internet, exigiendo el derecho de África a escribir su propia historia. Hashtags como #AfricaRising y #Soberanía Africana se han convertido en tendencia, uniendo voces desde Dakar hasta Johannesburgo. La batalla es abierta. Think tanks, universidades y plataformas occidentales refuerzan su narrativa, pero al mismo tiempo surgen nuevos medios y académicos africanos decididos a defender la soberanía. La cultura también responde. Músicos, cineastas y escritores canalizan este despertar en obras que rompen estigmas y encienden el orgullo juvenil. Películas como Atlantique y novelas como Medio Sol Amarillo han puesto en el centro del debate la dignidad africana y la importancia de la memoria histórica. Lo que está en juego es profundo. La narrativa que triunfe decidirá si África recupera su dignidad y controla su destino, o si permanece atada a intereses ajenos y reputaciones fabricadas lejos de sus fronteras. Este mismo dilema ha marcado la historia de otras regiones, como América Latina, donde la lucha por el control de los recursos naturales ha sido constante. Y ahora, ¿qué significa todo esto para tu vida diaria y el futuro de África? La respuesta puede transformar tu visión sobre la libertad, el desarrollo y tu papel en la historia. Cada vez que consumes un producto tecnológico, vistes ropa de algodón o disfrutas un café, es posible que provenga de recursos africanos. Entender de dónde viene esa riqueza es el primer paso para exigir justicia y transparencia en el comercio global. Pero la pregunta crucial sigue pendiente. ¿Cómo se construyen esas narrativas y quién se beneficia realmente de ellas? Es momento de mirar más allá de los titulares y descubrir lo que nunca te cuentan. El primer paso es informarse a través de medios alternativos, escuchar voces africanas y participar activamente en debates sobre comercio justo y cooperación internacional. Controlar los propios recursos no es solo una aspiración. Puede cambiar el destino de un país. Burkina Faso lo está demostrando con hechos, rompiendo el ciclo de saqueo y dependencia que ha marcado su historia. Tomemos el ejemplo de Botsuana, que tras nacionalizar sus diamantes en los años 70, logró construir uno de los sistemas de salud y educación más sólidos del continente. Tras nacionalizar la minería, los ingresos del Estado se han multiplicado por 3. Ahora el país decide cómo y dónde invertir su riqueza. Ha financiado la construcción de más de 2.500 kilómetros de carreteras al año, 25 hospitales y la renovación de estadios. Además, se han lanzado programas educativos que transforman el futuro de miles de jóvenes. Por ejemplo, becas completas para estudiar ingeniería minera en universidades locales, con compromisos de reinvertir ese conocimiento en el desarrollo nacional. En las zonas rurales, la revolución es tangible. La expansión del cultivo de yuca, con casi 190.000 hectáreas, y la apertura de nuevas plantas procesadoras han creado miles de empleos y han fortalecido la seguridad alimentaria. La riqueza se queda en casa, impulsando la economía desde abajo y recuperando el valor añadido antes perdido en el extranjero. Familias enteras han formado cooperativas, asegurando precios justos y acceso a mercados regionales. Este enfoque soberano también desafía la lógica de la ayuda internacional. Menos del 20% del dinero externo llega a quienes realmente lo necesitan, y antes, más del 90% de las ganancias mineras terminaba fuera del país.
Hoy, Burkina Faso retiene la riqueza generada por su gente y su tierra. Para asegurar transparencia, se han implementado auditorías públicas y mecanismos de participación ciudadana en la gestión de recursos. Pero el cambio va más allá de sus fronteras. El modelo de soberanía inspira a la región del Sahel, promoviendo integración, comercio y cooperación entre países vecinos. Burkina Faso ya no es un espectador, sino un actor clave que negocia en sus propios términos con el mundo. Ejemplos concretos son los acuerdos de intercambio agrícola con Ghana y la creación de corredores comerciales seguros en colaboración con Malí y Níger. Ignorar este ejemplo es arriesgar el futuro. Dejaría a las nuevas generaciones atrapadas en el círculo vicioso de la pobreza inducida y la pérdida de soberanía. Aprender de Burkina Faso es entender que la independencia económica no es una utopía, sino una decisión estratégica capaz de rehacer la historia. Así ocurrió en Corea del Sur, donde el control nacional sobre la industria tecnológica permitió el salto de un país devastado a una potencia global en menos de 50 años. Pero, ¿qué sucede cuando la narrativa dominante se siente amenazada? La reacción no tarda en llegar, y revela mucho sobre quién realmente teme perder el control. En los últimos meses se han multiplicado los informes negativos, sanciones económicas y presiones diplomáticas sobre Burkina Faso y otros países que siguen su ejemplo. Es una táctica que Occidente ha utilizado en América Latina, Asia y África, siempre que sus intereses se ven en peligro. La mayor trampa no es la pobreza, sino creer en una mentira cuidadosamente construida. ¿Cuántas veces has escuchado que África es pobre, débil, dependiente? Esa frase no solo nubla la vista, ata las manos y apaga la esperanza de millones, dentro y fuera del continente. Es el mismo mecanismo que se utilizó en Irlanda durante el siglo XIX, cuando la narrativa de la pobreza justificó el despojo de tierras y la emigración masiva. Pero detente un segundo y pregúntate, ¿quién gana realmente con esa mentira? El propio capitán Ibrahim Traoré lanzó la pregunta incómoda. Si África es tan pobre, ¿por qué Occidente nunca quiere irse? Aquí no hablamos de caridad ni de cooperación ingenua. Hablamos de billones en oro, tierras fértiles capaces de alimentar a todo el oeste africano, rutas comerciales codiciadas y minerales que mantienen en pie industrias enteras en Europa, Asia y América. La paradoja es brutal. Mientras los informes internacionales insisten en que Burkina Faso y el continente están en el fondo de cada ranking de desarrollo, las potencias extranjeras luchan con ferocidad para no perder el control. Derriban gobiernos, instalan bases militares, financian organizaciones y jamás sueltan el poder, aunque juren que solo vienen a ayudar. El caso de Libia tras la caída de Gaddafi ilustra cómo la intervención externa puede sumir a un país rico en petróleo en el caos y la fragmentación. La pobreza africana, en gran parte, es una construcción útil. Sirve para justificar el saqueo sistemático y la intervención perpetua. Si aceptamos ese relato sin cuestionarlo, entregamos cada día nuestro poder, nuestra riqueza y el derecho a decidir nuestro propio futuro. Cada vez que repetimos África es pobre, reforzamos la cadena que nos mantiene dependientes. Romper esa cadena significa cuestionar, informarse y exigir cambios reales en la gobernanza y en la gestión de los recursos nacionales. Pero cuando te atreves a dudar, la verdad emerge. África no es pobre, es saqueada bajo la máscara de la ayuda y el desarrollo. El cambio no vendrá de los gobiernos extranjeros ni de instituciones distantes. El verdadero poder está en la conciencia y la acción de los propios africanos, y de quienes se atreven a rechazar la mentira. Organizaciones de la sociedad civil, colectivos juveniles y movimientos de mujeres han sido fundamentales en la defensa de la soberanía local en todo el continente. Hoy, la decisión es clara. Seguir creyendo el relato que nos hace pequeños y dependientes, o abrir los ojos y recuperar el valor de nuestros recursos, nuestra soberanía y nuestro destino. No cuestionar es aceptar la pérdida de riqueza, reputación y poder.
Pero atreverse a dudar es el primer paso para recuperar lo que siempre nos ha pertenecido. Como dijo Nelson Mandela, todo parece imposible hasta que se hace. Elige con cuidado. La próxima vez que escuches hablar de la pobreza africana, recuerda quién escribe esa historia y a quién le conviene que nunca cambie. La historia no está escrita en piedra. Cada generación tiene la oportunidad y la responsabilidad de reescribirla, de recuperar lo que le fue arrebatado y de construir un futuro donde la dignidad, la justicia y la soberanía sean la norma y no la excepción.